Bueno, estamos con Claudia Lázaro. ¿Qué tal? Buenas tardes y aquí en Lincoln acompañando a las nuevas autoridades. Sí, bueno, un gusto venir a Lincoln, un gusto venir a acompañar a la seccional de Atirra de Lincoln, venir al inicio de esta nueva comisión directiva, acompañar al Turco, compañero que ha trabajado mucho por los altilrenses, por todos los trabajadores de la industria láctea y que entiendo también por Lincoln en particular, su pueblo. Bueno, y que ahora en más este 2026 va a ser de mucho trabajo porque hay que recuperar fuentes de trabajo, valga la redundancia. Sí, sí, sí. Bueno, él tiene también eso, o sea, en todo el proceso de recuperación que ha tenido de la planta, del trabajo de la cooperativa, de empezar con la cooperativa a producir, me parece que ahí nosotros también tenemos que abrazar y tenemos que caminar desde la provincia de Buenos Aires para que también los trabajadores sigan produciendo. Ujú. Bueno, no solamente la cuestión es láctea es la que está en peligro, sino que hay muchas empresas que han despedido a sus empleados y que esto requiere mucho desde la parte donde están en el cargo que le ocupa. Sí, nosotros tenemos, ahí hay que hacer también Ujú. algunas cuestiones. La primera es el gobierno nacional con las políticas que ha tenido, ha destruido la matriz productiva, ha destruido el empleo, hay más de 290.000 trabajadores en todo el ámbito del país y afecta directamente a la provincia de Buenos Aires. Y ahí cuando decimos afecta directamente a la provincia de Buenos Aires, también recordar de que el gobierno nacional, Javier Milei, y todo su equipo del ministerio, le debe a los bonaerenses más de 13 billones de pesos. Esto es importantísimo porque eso va a salud, va a seguridad, va a educación y también va a generar empleo. Entonces, lo que le está robando a los bonaerenses el gobierno nacional, lo estamos viendo con la destrucción del empleo en la provincia de Buenos Aires. Pero cuando decimos esta cantidad de dinero que Nación le debe a provincia, para que la gente entienda un poquito cómo va el tema del presupuesto y cómo tiene que ese ida y vuelta. Bueno, esos millones son fondos coparticipables. O sea, lo que está haciendo es evadir el pago. Hay, por ejemplo, las escuelas tienen un fondo de incentivo educativo que lo pagamos todos los vecinos que aportamos a través de diversos impuestos. Eso recauda el Estado Nacional y tiene que devolvérselo a las provincias. A la provincia de Buenos Aires no se lo está dando. Entonces, el fondo educativo que iba directamente a los docentes, a las escuelas, no se le está otorgando. Y esa plata la tiene el gobierno de Javier Milei, no la tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ujú. Bueno, es dinero que el docente en realidad no ha percibido durante este 2025 y que estamos hablando de una buena suma. Claro, es eso, pero también tenemos que pensar no solo en los trabajadores de la educación, tenemos que pensar en los trabajadores de la seguridad, o sea, todo el esfuerzo que está haciendo la provincia de Buenos Aires por seguir manteniendo y comprando patrulleros, motos, por seguir poniendo de pie hospitales, salas, y también tenemos que recordar obras públicas que dejó el Estado Nacional de hacer y que la provincia de Buenos Aires está haciendo cargo. Ujú. Entonces, hay un montón de cuestiones que nos afecta de cómo gobierna Javier Milei a los bonaerenses. Y ahí los vecinos también preguntarse, ¿cómo que nos afecta a nosotros? Sí, nos afecta porque va directamente en contra de los bonaerenses. Ujú. Bueno, en este caso, ¿qué cantidad de desempleados hay en la provincia que ustedes registran y que eso significa eh, gasto extra, ¿no? Por parte de lo que tiene que ver con la gobernación. Sí, ahí nosotros tenemos que empezar a dimensionar, ¿no? ¿Quiénes están en el sector público? En el sector público nosotros no tenemos despidos de Ujú. la provincia de Buenos Aires, digo, se mantuvieron, los que es el sector público ha despedido a Nación, entonces hay vecinos que trabajaban para el Estado Nacional que son vecinos Claro. de la provincia de Buenos Aires, porque también hay dependencias que provienen o que algunos del conurbano iban a trabajar a algunas sede de Capital Federal. Y por otro lado, lo que es el sector privado, ¿no? Hay una crisis de la pyme, hay una crisis de las empresas que cuando implementaron la ley base, cuando implementaron el RIGI, no solucionó el empleo, no hubo creación de nuevos empleos. Yo que te pregunto a vos, hacemos al revés la Sí. pregunta, ¿cuántas empresas abrieron a partir de la sanción de la ley bases? Ujú. Entonces,
Cuando nosotros nos preguntamos, ningún bonaerense conoce una empresa que haya venido a través del régimen que armó Milei del RIGI. Entonces, también pensemos a futuro. En febrero se va a discutir la reforma laboral. ¿Cuántos empleos va a generar la reforma laboral? Y ahí hay que poner una alerta a los trabajadores y las trabajadoras. Esa ley, si sale, no solo va a afectar a los nuevos trabajadores, sino que va a afectar a los trabajadores que hoy están en actividad. Si vos estás trabajando en una fábrica, te va a correr la ley nueva si sale. Entonces también tenemos que poner en alerta que esa ley es no solo antiderechos, es anticonstitucional y lo que no va a generar es empleo. Es mentira que esa ley va a generar empleo. Bueno, es decir que con esta nueva ley se perderían muchos derechos de los cuales se han ido adquiriendo a lo largo de todo este tiempo. Tal cual, así de clarito como lo acabas de decir vos, por ejemplo, se va a ver afectado en las indemnizaciones. Cuando vos hagas el cálculo de indemnizaciones ya no van a contar todos los años tuyos trabajados, va a tener un tope. Las trabajadoras de casas particulares, las trabajadoras que están en los deciles más pobres, esas trabajadoras, por ejemplo, no van a estar efectivizadas pasados los 6 meses de relación de trabajo en esa casa de familia. Sabemos lo que le cuesta a una familia, que muchas veces son familias que para poder salir a trabajar necesitan que le cuiden a sus hijos. Bueno, eso también, digo, todos los sectores se ven afectados por la reforma laboral y sectores que desaparecen. Entonces, es peligrosa, es nociva, pero aparte vuelve a decir y vuelve a ponernos en que el gobierno de Javier Milei quiere trabajadores sin derechos, trabajadores esclavos. Bueno, se precarizaría aún más en lo que tiene que ver con distintos trabajos y más en los que pueden ser empleos de domésticos. Sí, no, Vamos al más común que podemos tener a no, simple vista. por un lado el doméstico, pero también estamos hablando de los trabajadores de comercio, de los trabajadores industriales, entran todos, porque la reforma lo que hace es tomar varios sectores, no tomar uno solo. Entonces, es una reforma que nos afecta a todos los trabajadores, a los que están en actividad, los que ya están registrados, pero que también va a afectar a los trabajadores, porque también tenemos un montón de trabajadores informales. ¿Cuándo los van a registrar? ¿Cómo se van a registrar? ¿Quiénes van a ser sus empleadores? Bueno, todo eso lo que está haciendo Milei es desarmar todo lo que era protectorio de los trabajadores para que pensemos en que los trabajadores tienen que estar 13 horas trabajando en una fábrica. Pensemos el desgaste laboral, nuestros cuerpos, cómo van a hablar los cuerpos de esos trabajadores que tengan que estar 13 horas y encima algún día tienen que hacer horas extras. ¿Sería como volver al 1800? Totalmente. Ahí sí. Es volver a una etapa de trabajadores sin derecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.